¿Qué tal amigos? Esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Yo soy Ítalo Tapia. Hoy día vamos a hablar acerca de tratamiento de la cimentación de presas de embalse mediante inyecciones de lechada de cemento. Para hablarnos más acerca de este tema está con nosotros el ingeniero Edilberto del Carpio Gamio, ingeniero geólogo, especialista en geología geotecnia. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Sí, muy buenas tardes, ingeniero. Estoy aquí invitado por la empresa Cruz y Tapia para que me hagan el sostenimiento de las preguntas correspondientes. Perfecto. Háblenos acerca un poco de usted. ¿En qué obras ha estado en qué obras de geotecnia ha estado de respecto a presas de embalse? Cuéntenos un poquito acerca de eso. Sí, bueno, he tenido la gran oportunidad de estar en el gran proyecto MAGES en mis inicios de mi juventud, durante 9 años, en el cual pues se realizó la boca Toma Tutti, que es la llave del proyecto irrigacional. Y gracias a que me gradué el año 80, los italianos me pasaron a la presa Condroma, donde es una obra monumental de 500 metros de cierre y 100 metros de altura. Es una presa en Banquemet zoneada, donde se realizó inyecciones de contacto, inyecciones de consolidación y la pantalla impermeable a gran profundidad, en el famoso lacustrino Condroma, una roca semiblanda, ¿no? Bueno, ingeniero, pasando de frente al tema, las inyecciones de lechada de cemento sirven justamente para aumentar la competitividad del suelo, en el caso para una presa de embalse. Díganos qué tan importante es una cimentación competente en la construcción de una presa. Sí, gracias a los estudios de investigación y las investigaciones que se hace en la cimentación de una presa, se puede detectar las bondades de los estratos. Para ello, pues, hay que hacer una serie de estudios, desde la geología hasta la geotecnia, con ensayos tanto de campo para obtener los parámetros ingenieriles. Es muy importante en esta etapa realizar perforaciones diamantinas, porque ello nos permite la recuperación de muestras continuas y tener una información directa de la calidad del material, ya sea suelo o basamento de roca. Por ello, la construcción de una presa de embalse es una de las disciplinas más interesantes y complicadas a la vez dentro de la ingeniería, siendo trascendente para detener el emplazamiento de una presa de embalse, particularmente lo digo, ¿no?, un reconocimiento a priori del área de interés, teniendo como base la geología. Sabemos que para realizar una obra de este tipo, una obra hidráulica, lógicamente se tiene que realizar los estudios geológicos, geotécnicos de factibilidad, que permitan determinar las condiciones del cierre y del futuro vaso. Luego, en la etapa de estudio definitivo, se ahondará los estudios y se hará con detalle a nivel definitivo, ¿no? Definiendo la ubicación de la boquilla y las características ingenieriles de la cimentación y todos los ensayos de laboratorio para saber los parámetros geotécnicos, parámetros geomecánicos de la cimentación. Uno de los principales inconvenientes
son las filtraciones que se pueden presentar cuando se embalsa el área del vaso, teniendo mayor presión hidráulica en el cierre, ¿no? Por ello, es importante efectuar un tratamiento metódico y sistemático mediante inyecciones de lechada de cemento. Para poder prevenir potenciales filtraciones. Sanear, para poder mejorar la resistencia y la permeabilidad, ya sea del suelo o de la roca. Sí, usted acaba de hablar acerca de la permeabilidad. ¿Qué tipos de ensayos se realiza para poder determinar la permeabilidad del suelo? Mire, no he querido entrar al detalle ya que el tiempo apremia, no he querido entrar al detalle de los ensayos de laboratorio, varios que se tienen que hacer en un estudio. Pero sí bien puntual. Hemos querido partir con los ensayos de permeabilidad, que consideramos que son de suma importancia para obtener los rangos de permeabilidad. Una cimentación detectada con las exploraciones, ya sea de SPT, de perforaciones diamantinas y geoeléctrica o refracción sísmica, detectan la calidad de estratos que se atraviesa. Y es muy importante, mediante las pruebas de permeabilidad, saber de qué tipo de materiales estamos atravesando. Porque si son materiales de baja resistencia y permeables, el consumo de lechada de cemento va a ser demasiado para poder mejorar las condiciones de la cimentación. Claro. Sí. Usted dice que justamente poder saber la permeabilidad del suelo es para determinar la necesidad de estas inyecciones de lechada, pero ¿a partir de qué coeficiente de permeabilidad ya es necesario recurrir a este tratamiento? Sí, los tratados hablan más o menos del orden del coeficiente de permeabilidad, pero en mi experiencia, empresas, ya sea Condoroma, Cascocha, y como ejecutor de 5 presas en Sangadán, y después volví por 3 más, se ha establecido que a partir de 10 a la menos 4 centímetros partido segundo ya se requiere de tratamiento de la cimentación, porque hay que pensar que un lullón equivale a 1.32 por 10 elevado a la menos 5, un lullón. Y si ya tenemos 4, eso equivale a 10. Y si se incrementa la permeabilidad con 3, ya tendremos 100, y así se va elevando. Por lo que es importante, pues, el tratamiento de la cimentación mediante inyecciones de cemento. Lógicamente hay otros tratamientos, claro, pero en este caso estamos abocándonos a inyecciones de lechada de cemento. Cuando se realizan las inyecciones de lechada de cemento se forma una pantalla impermeable. ¿Esta pantalla impermeable qué profundidad debe tener? Tanto las permeabilidades que se investiga y que se obtiene en los ensayos de permeabilidad, ya sea del tipo Lefranc para suelos o del tipo Lullón a presión para rocas, nos determina los coeficientes de permeabilidad. Y como tenemos la carga hidráulica, el gradiente hidráulico y los órdenes de permeabilidad, generalmente se estila relacionar la carga hidráulica para determinar la profundidad de la pantalla impermeable, pero lógicamente que conjuga también
con las permeabilidades, que generalmente en profundidad mejoran. Ya. O sea, más profundidad es más impermeable el suelo. Algunas veces. Generalmente. Pero también ocurre que a profundidad se detecta estratos impermeables. Estas inyecciones de lechada de cemento, ¿qué relación de mezcla deben tener? Agua-cemento. Hace décadas atrás se empezaba por unas relaciones muy fluidas, 5-1, 4-1, hasta 6-1 se empezaba. Pero la ingeniería y la experiencia nos dice que debemos atacar e iniciar el tratamiento con una relación de 3-1, agua-cemento. Mínimo 3-1. 3-1, sí, para que sea un tratamiento efectivo y tenga resistencia ese tratamiento. Tal vez eso encarecería un poco más los costos, pero igual, digamos, el costo a largo plazo sería menor, pues, ¿no? Porque no habría que hacer ningún tipo de Ahora, no solamente se inicia con 3-1, porque fundamentalmente depende de la absorción, litros, metros. Si en ese caso hay absorciones que llegan a un promedio de 400 litros metro, que ya es incremento, muy bien, podríamos cambiar la relación a 2-1 y luego a 1-1 si sigue tomando, así de rápido. Los tratados no lo dicen, pero en mi experiencia, generalmente cuando hay tomas así, rápidas, donde la mezcladora decanta rápido, se toma y la presión de inyección no sube, se cambian las relaciones a más densas. Y como digo, los libros no lo dicen eso, pero en mi experiencia generalmente se aplica 10 bolsas con 3-1, se baja a 2-1 con otras 10 y a 1-1 con otras 10 y así sucesivamente. Es más, cuando se trata de rocas muy permeables, fisuradas en el orden, hay veces de centímetros, y tiene cavernas, cavidades, se emplea una mezcla ternaria, o sea, agua, arena y cemento. ¿Eso es en qué casos? Cuando hay demasiada consumo. Ya. Entonces, para que se vaya sellando las fracturas, las cavidades estas, hay que atacar con lechadas densas, relación 1-1, agua, arena, cemento. Lógicamente que la arena es fina, calibrada. Háblenos por favor acerca de los métodos de inyectado para el control de volumen, lo que estaba más o menos mencionando. Sí, justamente pues ya estudiosos han formulado pues el control volumen-presión mediante el método GIN. Eso más que todo para que la lechada de cemento no se inyecte en volúmenes altos, sino gradualmente. Gradualmente, ¿no? Eso es el método GIN. Ese es el método GIN, volumen controlado, volumen-presión. Y lógicamente que cuando hay absorción y consumo, también la presión no sube, ¿no? No sube. También ahí hay que hacer cambios de densidad de lechada de cemento, para que pueda en algún momento ya, para dar por tratado ese tramo de esa perforación, se llega a lo que se llama presión de rechazo, cuando se alcanza la presión prevista. Esa es la presión de rechazo. La presión de rechazo es la presión prevista que se alcanza para esa profundidad, para ese tramo. Claro. Y dicho sea de paso, si se alcanza esa presión, ya se da por
concluido ese tramo. Háblenos más acerca del método que se utiliza para el tratamiento, los pasos los métodos que se utilizan para el tratamiento en sí. Ahora, mucho depende la calidad de los suelos, el comportamiento, las condiciones de la roca, ¿no? Porque generalmente cuando el suelo es competente, favorable, el suelo seguramente no va a tener absorciones elevadas de cemento, pero podemos hacer una perforación hasta el fondo, por supuesto, y empezar la inyección. Como tenemos taladros, perforaciones estables, empezamos a inyectar de abajo hacia arriba. Entramos de 5 a 3 metros, como ya se vea la calidad del material. Ya. Ello nos permite separar la perforación de la inyección, lo que no sucede con la cimentación desfavorable. Al hablar desfavorable, incompetente, me refiero a suelos poco consolidados, inconsistentes, de compacidad baja, los granulares. Claro. En ese caso sería gradualmente, como usted mencionó. Así es, se empieza a perforar en tramos y se inyecta. Terminado ese tramito de 5 o 3 metros, se perfora otro tramo de 5 o 3 metros y se inyecta. Lo que significa que la máquina no se puede disponer para zonas adyacentes y un poco que encarece, ¿no?, el costo. Hace un rato usted mencionó las presiones que se tienen que usar para la inyección. Ya para terminar, ¿cuál es el rango de presión que se usa para el tratamiento, ese tratamiento? Hay dos escuelas, la escuela europea que recomienda presiones altas y la escuela americana que recomienda presiones bajas a medias. ¿Y cuál es la diferencia? Simplemente que ellos aplican pues presiones por encima de medio kilo, 1 kilo. En cambio, las americanas, presiones más bajas. Generalmente, en mi experiencia para el tratamiento de suelos, se ha aplicado o se aplica una presión de entre 0.2 a 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado por metro. Entre 0.2 y 0.5 kilogramos, o sea, medio kilogramo. ¿Ese rango de qué depende? Ese rango depende de la calidad del material, claro, que se está inyectando, y también fundamentalmente de que la carga que tenemos arriba, porque generalmente se perfora, se inyecta y arriba hay y ese material de abajo está confinado, ¿no? Se supone que la carga que tenemos arriba tiene más peso, ¿no? Más carga, porque nunca vamos a inyectar con presiones que vayan a destruirnos, a agrietarnos. Claro, digamos, es mayor presión de inyección cuando el suelo es más permeable, y menos presión de inyección cuando el suelo es un poco más permeable. ¿Podría decirse que es eso? Generalmente no, la presión en inyección no sube cuando es permeable, porque ahí se está consumiendo. Cuando ya empieza a cerrar los caminos, las fisuras, claro, las cavidades, es ahí donde empieza a elevarse la presión y alcanzamos la presión de rechazo. Claro, como usted ya había mencionado. Así es. Bueno, ingeniero, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por habernos dado todo este panorama respecto a las inyecciones de lechada de cemento para el tratamiento de cimentación de presas. ¿Desea decir algo más brevemente? Sí, hubiese querido expandirme más, claro, porque hay mucho, esto es algo conciso, claro, preciso,
y más que todo práctico de cómo se trata la cimentación con lechada de cemento, ¿no? Las inyecciones en la cimentación, porque hay inyecciones primarias, después inyecciones secundarias, terciarias, depende conforme vaya teniendo mayor absorción esa cimentación. Claro, yo sé que se podría extender mucho más esta conversación, pero de hecho, por lo menos ya hemos dado breves pinceladas, ¿no?, sobre el tema para poder dejar claras algunas cosas. Quiero terminar diciendo de que también se hace la comprobación de ese tratamiento, justamente mediante sondajes de control o de comprobación, porque puede hacer que queden permeabilidades residuales que nos detecte en la perforación y que por consiguiente tengamos que reinyectar esos tramos. Bueno, eso, la verificación también es parte del proceso y es también muy importante. Parte del proceso, sí. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por vernos y estamos conversando en otra edición de Consultorio de la Construcción. Muchas gracias.